presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias por Chilevisión y CNN Chile en una jornada en que estamos en Ucrania y junto a Daniel Matamala y Rafael Cavada para revisar las últimas informaciones sobre la guerra y que nos han mantenido muy pendientes respecto de cuáles podrían ser algunas negociaciones, algunos atisbos de poder establecer un diálogo de paz en la zona entre Rusia y Ucrania. Daniel Matamala, buenas noches. Tú nos cuentas lo que ha ocurrido durante esta jornada en Ucrania principalmente, ¿no? Sí, Karina, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, también. Claro, una jornada que ha estado marcada por algunos acercamientos, algunos tibios acercamientos que podrían dar buenas señales, pero también por hechos muy preocupantes. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Mariupol, ya lo vamos a conversar con este corredor humanitario que finalmente fue suspendido por las autoridades ucranianas, considerando que Rusia no estaba cumpliendo con su acuerdo. También con las protestas de ucranianos en Gerson, la primera ciudad que ha sido tomada por los rusos, la primera ciudad importante, pero también y sobre todo por las dramáticas imágenes que nos han llegado en la jornada de hoy desde Irpin, esta ciudad muy cercana a Kiev en el centro norte de Ucrania y que nuevamente ha sido bombardeada, ha sido atacada. Ataques a zonas residenciales que han puesto a sus habitantes y a sus ciudadanos en una situación muy difícil, intentando desesperadamente huir de allí. Ayer hablábamos, de hecho, con Victoria, una mujer que había logrado huir de Irpin finalmente después de una semana en que nos decía, había tenido que pasar escondida en el baño con su hija y sus dos gatos ante los permanentes ataques de las fuerzas rusas. No hay todavía una cifra exacta sobre la cantidad de víctimas, pero evidentemente estos ataques que ocurren en las inmediaciones de Kiev dan cuenta de las circunstancias en que Rusia mantiene un ataque que afecta gravemente a la población civil. Las imágenes de Irpin, sin duda, entre las más preocupantes de esta jornada. Y otro hecho muy preocupante también tiene que ver con las declaraciones que hizo hoy Vladimir Putin, que habló nuevamente, apareció en público en una actividad supuestamente con personas de Aeroflot, la empresa aérea rusa, y dijo varias cosas que son muy preocupantes. Primero dijo que si los líderes de Ucrania se mantenían en su actual actitud, se entiende en la actitud de resistir a la invasión, Ucrania arriesga su futuro como Estado. Dijo también que las sanciones de los países occidentales son como una declaración de guerra y que una eventual zona de exclusión aérea sería quienes la implementaran considerados como combatientes enemigos. Veamos algo de estas muy preocupantes y muy duras declaraciones que ha hecho en el día de hoy Vladimir Putin. Bueno, estas declaraciones de Vladimir Putin, Daniel, sobre las que tú estabas comentando, también marcan una diferencia, un cambio respecto de cómo se estaba enfrentando las sanciones económicas que ha aplicado la Unión Europea y también el resto de los países en contra de Rusia. Aquí también se nota, y no sé si tú tienes la misma sensación, que Vladimir Putin hoy día está considerando eso como un ataque, casi como un ataque bélico, a pesar de que en una primera instancia se le veía más bien un tanto impenetrable, ¿no?, por este tipo de medidas, como imperturbable por las medidas económicas. Hoy día que da la sensación de que estas medidas sí estarían causando cierto efecto y de ahí las declaraciones, ¿no? Claro que sí, es que son declaraciones sin precedentes. En la historia económica de un mundo ya globalizado no había precedentes de sanciones de esta dureza contra una potencia tan importante como Rusia. No se esperaba que los países occidentales especialmente pudieran coordinarse para retomar medidas de tal magnitud, medidas que van a afectar a toda la economía mundial. Así lo señaló hoy el Fondo Monetario Internacional. Sí. Se han ido sumando más y más. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, las más importantes del mundo ya han dicho también que suspenden sus operaciones. Lo ha hecho la gran mayoría de las empresas también
también en Rusia. El rublo se ha derrumbado, la bolsa de Moscú también se ha derrumbado y además incluso los dineros que tenía el Banco Central ruso para intentar mantener su moneda también han sido congelados en el exterior. Son medidas, insisto, que no tienen precedentes por la magnitud de las medidas, por el impacto que tienen sobre la economía de un país y además que se están tomando sobre un país que es una de las economías relevantes del mundo. Entonces, claramente esto está teniendo un efecto muy importante de presión también sobre Vladimir Putin. Y quiero darle el pase, ustedes ya lo ven en pantalla también, a Rafa Cavada, quien en el día de hoy ya logró cruzar la frontera con Polonia y se encuentra precisamente también aquí en Ucrania, en la ciudad del Lviv. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Hola Daniel, muy buenas noches. Sí, logramos entrar con un ambiente bastante denso, bastante tenso también. Tú hablabas del bombardeo sobre Mariupol y el avance que han tenido las fuerzas entre otras ciudades en Jersón, lo cual ha generado preocupación acá en Ucrania porque eso significa unir Crimea con Odesa, o la intención de unir Crimea con Odesa, lo cual deja a Ucrania sin puertos en el sur para abastecerse y eso es un golpe mortal para la resistencia del país. Tal vez ello también explique por qué los soldados están tan susceptibles. Hoy, cuando recién habíamos entrado y estábamos grabando una llegada de refugiados, un soldado se nos acercó y nos dijo que no podíamos grabar en un cuartel militar que estaba en las cercanías y que evidentemente nosotros no veíamos porque el bus nos tapaba la visión y después nos obligó, mejor dicho, nos solicitó que apagáramos la cámara y nos llevó hasta el borde de la frontera con la intención de devolvernos a Polonia. Fue un momento, aunque no peligroso, bastante tenso y finalmente, después de unos 15 minutos de explicaciones y negociaciones y conversaciones con otra oficial, una oficial, se nos permitió volver a Ucrania, pero borrando primero todas las imágenes que habíamos grabado en ese lugar, no solamente con nuestras cámaras, sino las fotos que habíamos tomado con los celulares. Veamos el ambiente de lo que fue ese momento. Nos vienen a pedir que de hecho cortemos la tradición. We are just showing the refugees. Ok, me está haciendo esta señal que significa que no podemos seguir transmitiendo. Preferiría no arriesgarnos a que nos sacara la cámara recién entrados a Ucrania. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Ukraine or Russian? No, just English, sir. Yes. Manuel. Speak English. English, sir. English. Ждем вашего шефа. У вас нет разрешения? Ну, сейчас я объясню ему. I don't understand a word. Okay, wait. We'll wait. Wait in your front. Okay. Una conversación con este voluntario que iba a pelear a Kiev. Supongo que tú, Daniel, tienes más experiencia en esto de las detenciones, pero se han vuelto un asunto muy frecuente. Varios checkpoints atravesamos hoy en los 80 kilómetros que separan la frontera de Lviv. Claro, y los movimientos también se hacen bastante difíciles. Tú venías desde el poniente hacia el oriente, o sea, desde la frontera hacia Lviv. Nosotros veníamos desde el sur, desde Uzhgorod, que fue nuestra base en los últimos días también, hacia la ciudad de Lviv, ¿no?, donde nos encontramos en este momento. Un viaje que en circunstancias normales dura unas 4 horas, hay que atravesar los montes Cárpatos, pero que nos demoramos cerca de 8 horas, cerca del doble, porque los controles son muchísimos. Hay controles policiales, por cierto, controles militares, todos los cuales además están convertidos en puestos de combate, están preparados, han instalado construcciones bastante improvisadas para resistir a un eventual ataque con cemento, con bolsas de arena, en fin, en cada lugar. En cada uno de ellos, por cierto, a uno lo chequean, piden el pasaporte, le revisan los equipos, todas esas cosas. Y además hay puestos de civiles que se autodenominan civiles de la resistencia, que también se han puesto en varios lugares. En nuestro caso, hoy tuvimos nuestra cuarta detención, dos policías, digamos, 12 vehículos de la policía nos interceptaron, se dieron cuenta de que éramos equipos de
televisión, nos incautaron los pasaportes, las cámaras, los teléfonos celulares, los computadores y nos llevaron a una ciudad cercana para un interrogatorio. Y ahí, bueno, la suerte que uno tiene de pronto en estas circunstancias. Nosotros somos parte de un equipo binacional con Telefe y Chilevisión. Y en un momento llega un policía que era el encargado aparentemente del cuartel, que tenía un rango mayor después de toda la situación que había sido bien tensa. No sabíamos si nos iban a devolver nuestros materiales, si nos iban a permitir seguir el viaje. Revisa los pasaportes argentinos de nuestros amigos y inmediatamente dice dos palabras que ahí sí entendimos en ucraniano. Dice Messi, Maradona. Y con eso ya la cosa se puso mucho, se cambió totalmente. De hecho, nuestro camarógrafo Juan Zamudio tiene un tatuaje de Maradona en la pantorrilla y con eso ya el ambiente cambió mucho y gracias a la mano de Dios, en este caso gracias al fútbol, logramos salir de esa situación y llegar sin inconvenientes a Lviv. Así que incluso en situaciones bélicas, incluso en situaciones de guerra, también hay de repente momentos de algo más de distensión, Rafa. Sí, yo te hago solo un alcance. Nosotros salimos ahora justo antes del toque de queda, 1 hora y media antes. Acá estamos en toque de queda desde hace unas 4 horas ya, 2 horas y media ya. Y salimos antes a buscar algo para comer, que no encontramos, dicho sea de paso, porque todo cierra mucho antes, a las 7 de la tarde. El toque empieza a las 10, pero se cierra todo a las 7. Y antes de esa hora, a las 7 y media, antes del toque, fuimos 3 veces detenidos por miembros de estas milicias armadas, la defensa territorial, que nos preguntaron qué hacíamos, a dónde íbamos, dónde estábamos alojando y nos revisaron los pasaportes, lo cual habla del nivel de preocupación que existe dentro de la ciudad por el ataque de sabotajes o de infiltración de enemigos. Karina. Claro, la verdad es que... Claro, lo que ocurre es que cada vez que se ve algún extranjero, perdón, Karina, cada vez que se ve algún extranjero o alguien que esté grabando, inmediatamente la sospecha es que puede ser un saboteador, un espía, alguien que esté fijando objetivos militares. Y claro, como hay militares trabajando, policías trabajando y además estos grupos de civiles que no son oficiales, pero que se organizan de una manera espontánea, todo eso hace que los controles se multipliquen una y otra vez. Eso es lo que ocurre además en Lviv, que es una ciudad clave, por la que nos encontramos acá, porque por un lado viene todo el tráfico de desplazados, de refugiados que van hacia la frontera, pero por el otro también toda la entrada de pertrechos, de armas que están llegando desde el occidente hacia el oriente. Claro, y por eso también los controles son tan exhaustivos, ¿no es cierto? Y muchas veces el tema del idioma es el que juega en contra, así es que ha sido una jornada un poco tensa para el Rafa en su arribo, ¿no es cierto?, a Ucrania, pero en definitiva todo pudo ser solucionado y esto no pasó más como un impasse que se registró en ese minuto, además en que costaba entenderse en distintos idiomas también. Vamos a seguir enlazados con ustedes desde Ucrania, Daniel Matamala, Rafael Cavada, porque hoy día también ha sido una jornada crucial en términos de que se establece ya que el lunes van a seguir las negociaciones de paz, pero con acusaciones de Ucrania hacia Rusia respecto de que no se estaría respetando estos corredores humanitarios, ni tampoco esta tregua que deberían tener por lo menos esa zona para que puedan salir las personas desde Ucrania. Así que vamos a comentar eso y mucho más a la vuelta de esta pequeña pausa. Estamos de vuelta junto a Carlos Greitz para revisar lo que ha ocurrido durante esta jornada entre Rusia y Ucrania en la guerra. Y decíamos antes de ir a comerciales que ya se anticipa que el lunes, Carlos, va a ser una jornada crucial para las negociaciones de paz que se van a retomar. Pero precisamente la siguiente historia que tú nos traes tiene que ver con las negociaciones de paz y es increíble. Historia casi de película en medio de una guerra. En paralelo van ocurriendo este tipo de historias que recoge la prensa internacional. Ucrania habría asesinado a uno de sus propios miembros de la delegación. Ahí está en pantalla. Estuvo presente el día 28 de febrero en la primera negociación. Allá aparece al fondo de la mesa y es acusado aparentemente de traición. No hay una confirmación oficial de las autoridades, pero hay medios ucranianos, pero también europeos, que citan a altas fuentes ucranianas para corroborar este dato de este hombre que fue identificado como Denis Kirev por un periódico ucraniano, el ucraniano Pravda, y que ahí está en imágenes. Asistió, aunque no se sabe en qué calidad, a la ciudad de Gomel, donde fue el primer debate entre ambas fuerzas. Para tener claro desde el origen este conflicto, ¿esto quiere decir que ellos no saben
¿por qué esta persona estaba sentada en la mesa de negociación? No sabemos si la delegación ucraniana no sabe. Lo que es cierto es que las versiones que se recogen de prensa todavía no logran corroborar cuál era la calidad de esta persona en medio de la mesa negociadora por parte de los ucranianos. Lo que dijeron, sí, durante estas últimas horas es que habría recibido un disparo por la espalda, aún estando bajo resguardo de la custodia ucraniana. Había sido aparentemente detenido luego de ser acusado de haber realizado espionaje para, obviamente, las fuerzas rusas estando en la delegación ucraniana. Se trataba de un banquero ucraniano, vicepresidente de un banco importante en Ucrania hace ya varios años y por lo tanto habrá seguramente más tela que cortar en los próximos días. Claro, y uno espera que haya, ¿no es cierto?, algún respaldo, ¿no? Sí. De una información como esa, a pesar de que la medida fue bien radical de terminar con su vida, si es que así fuera. Bueno, y a propósito, ya lo decías tú, de las negociaciones, ¿qué es lo que ocurre? Que Vladimir Zelensky es el primero que confirma que este lunes se reinician las conversaciones. Hay otros políticos ucranianos que también han corroborado este encuentro. Lo que se espera ahora es que desde Rusia confirmen que esto va a ser realizado el lunes, porque se acordarán ustedes que en la segunda negociación hace un par de días fueron los rusos los primeros que se sentaron a la mesa y esperaron que llegara la delegación ucraniana, claro, porque la condición era que hubiese un alto al fuego. Hasta ahora todo va encaminado a lo mismo, a buscar que haya un alto al fuego, pero claramente, después de lo que ha ocurrido justamente hoy con los corredores humanitarios y las pocas horas que hubo de tregua parcial, no parece ser muy fácil. No, y esto está marcando esta tercera jornada también de negociaciones. Tercera jornada porque vamos contando cada vez que se han sentado a la mesa, ¿no es cierto? No son días consecutivos y por lo tanto cuesta llegar a esa instancia entendiendo que no ha habido un alto al fuego definitivo por parte de Rusia. Y esa era una de las condiciones que ponía Ucrania y por eso también había desconfianza por parte del presidente Zelensky, Carlos, respecto de la posibilidad de que esto fructificara, porque decía, ¿cómo va a fructificar si ni siquiera están haciendo un alto al fuego por parte de Rusia para sentarse a negociar? Claro, aún así, también hay desconfianza de Rusia, dicen que son los propios nacionalistas ucranianos los que habrían atentado contra la intención de hacer estos corredores humanitarios. Es una versión, claro, versus la otra en medio de este conflicto. Hemos estado revisando diversas localidades en Ucrania que han quedado absolutamente destruidas. Es un lamentable paso que no nos gustaría dar, un transcurso de ciudades destruidas. Lo tenemos que mostrar de esta forma. Bilatserva es este pueblo de 54 kilómetros de distancia respecto de Kiev. Allí está la imagen, es estremecedora de toda la destrucción que queda en este lugar. No quedó prácticamente nada en pie en Bilatserva, cerca de la capital ucraniana. El jefe de la administración estatal regional de Kiev, Oleksiy Kuleva, confirmó que 15 casas fueron totalmente destruidas, no eran muchas más las que resultaban habitándose en este barrio y otras tantas personas resultaron heridas. Hasta ahora no hablan de fallecidos, afortunadamente. Bueno, y hemos hablado mucho también de Clarissa Ward, quien fue popularmente conocida en el mundo luego de su cobertura en Afganistán. Ahora está, claro, en Ucrania. Ahí ustedes la ven en pantalla, de la cadena CNN. Y les vamos a mostrar parte del trabajo periodístico. Cuando uno habla, Karina, de que los reporteros no somos la noticia, sino que la noticia está allí, en terreno, Clarissa Ward es una de las principales ejecutoras de esta premisa. Les invito a que revisemos el reporte que ha hecho Clarissa Ward hoy en Irpin, porque precisamente lo que ha ocurrido es que ella en algún momento se sale de su rol de periodista al ver el drama humano que está frente a sus ojos, comienza a ayudar a la población, ¿no?, ucraniana. Es imposible, miren, vean. Desdoblarse. Estas personas han estado bajo bombardeos durante 7 días seguidos y acaban de salir de sus hogares. Los están dejando de mala gana y los están dejando con el conocimiento de que es posible que no puedan volver a ellos. Y como pueden ver, muchas de estas personas son de edad avanzada. Можно вам помочь? Можно вам помочь? Вот там, вот там, вот там, вот там. Можно вам помочь? Можно вам помочь? Мне очень жарко, это плохая. Можно вам помочь? Давайте мне вот это, вот давайте мне. I'm just gonna help her carry this back. Solo voy a ayudarla a llevar esta bolsa por un segundo. Discúlpame, Jan, mientras tratamos de hacerlo. Вот, ничего страшного, ничего страшного. Как вас зовут?
Muchas de estas personas no tienen idea dónde van a ir una vez que crucen este puente. Saben que están relativamente seguros una vez que lo hacen, pero no tienen idea dónde van a ir. Bueno, eso es parte del drama humanitario también que genera esta guerra. Estamos con nuestros equipos desplegados en Ucrania. Daniel Matamala, Rafael Cavada están en la zona de conflicto y nos tienen un resumen de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Hemos estado revisando algunas imágenes, Daniel, Rafa, y aquí hay que hacer hincapié también en las acusaciones cruzadas que se registraron durante este sábado respecto de que ambos países, tanto Ucrania como Rusia, no estarían respetando el alto al fuego que se había decretado para los corredores humanitarios, ¿no es cierto?, en el caso de la evacuación que se estaba realizando en la ciudad de Mariupol. Ha habido declaraciones cruzadas en ese tema y tampoco hay claridad respecto de quién es el que no habría respetado ese alto al fuego, ¿no, Daniel? Claro que sí, porque lo que ha dicho el alcalde de Mariupol es que aquí no solamente no se respetó el alto al fuego, sino que los rusos aprovecharon esta tregua, este corredor humanitario para intensificar su ataque a la población civil. Y habló incluso de genocidio. El alcalde de esa sitiada localidad en el sur del país, donde hay una crisis humanitaria, llevan varios días con acceso muy limitado a agua potable, sin acceso a energía eléctrica y también con problemas para conseguir alimentos y medicamentos, porque el bloqueo de las fuerzas rusas es total. Pese a ello, no se ha rendido todavía esa ciudad, no ha caído todavía en manos de fuerzas rusas, como sí ocurrió con Gerson, pero evidentemente es muy difícil que puedan mantenerse porque hay una superioridad abrumadora de las fuerzas rusas en ese sector, en el sur de Ucrania, mientras Ucrania está de alguna manera manteniendo sus defensas, especialmente en torno a Kiev. Y ahí es donde hay también informaciones que uno tiene que siempre mirar con muchísimo cuidado, porque lo hemos dicho muchas veces, esto no es solamente una guerra que se dispute en los campos de combate, sino que también en la desinformación y en la propaganda. Por ejemplo, hoy el presidente ucraniano ha dicho que Rusia ya ha sufrido 10.000 bajas en sus fuerzas armadas como consecuencia de esta invasión, un número que llama mucho la atención y, por cierto, no ha sido verificado por fuentes independientes ni tampoco ha sido reconocido por Rusia. Lo que sí se liberó en el día de hoy, también por parte del gobierno ucraniano, fueron las imágenes del derribo de un helicóptero ruso. Eso lo vamos a revisar a continuación. El impacto fue directo y letal. Son imágenes lamentables porque las pérdidas humanas siempre son pérdidas. Esta escena la viralizó el propio Ministerio de Defensa ucraniano, atribuyendo que uno de sus misiles había derribado a este helicóptero ruso que intentaba invadir su territorio. En realidad, en términos militares, un objetivo menor. Y podemos ver, como bien señalaban ustedes, cómo la información en este conflicto y en todo en general, pero en este conflicto principalmente, la información ha sido un arma más. Entonces, a través de estas herramientas comunicacionales yo puedo exacerbar ciertos logros y eso es lo que está haciendo Ucrania. Y en otra ciudad cercana, otros ucranianos celebraban la supuesta caída de una aeronave rusa a manos de la resistencia ciudadana. Los ciudadanos ucranianos que siguen en zonas de peligro celebraban la caída de su contraparte y grababan el momento en que el único piloto sobreviviente era arrestado. En este caso podemos ver que la población ucraniana, en torno a la figura del presidente Zelensky, que para mí ha sido fundamental en esta fase del conflicto, se ha aglutinado y ha presentado una voluntad de lucha y eso ha sido un elemento preponderante. Son parte de los rusos que han caído en el conflicto armado y que según el presidente ucraniano ya llegan a los 10.000, cifra que no ha sido confirmada por Vladimir Putin. El ejército ruso no alcanzó sus objetivos, aunque llegó a casi 10.000 militares rusos muertos. 10.000 es una cifra horrible. Son muchachos de 18, 20 años, muchachos muy jóvenes, casi niños. Son soldados que no tenían explicación de por qué fueron enviados a luchar.
pérdidas rusas que se dan en medio de un incesante ataque de las tropas de Putin y que también le han valido a los civiles rusos una serie de restricciones a sus libertades que han causado polémica. El viernes el gobierno bloqueó el acceso total a la red social Facebook y Twitter y aprobó penas de hasta 15 años para quienes difundan noticias falsas sobre el ejército. Y los bloqueos a Rusia también se han materializado desde el exterior. Diversas marcas simplemente decidieron retirar sus operaciones en territorio ruso. Tiendas de ropa como Zara y H&M, marcas de autos de lujo como Jaguar, General Motors y Aston Martin, en tecnología Samsung y Apple, y en entretenimiento diversas compañías de cine. Todas suspendieron sus servicios a los rusos. Bueno, estos son los efectos que está teniendo la guerra a nivel internacional, también ni siquiera en los mismos países afectados por la guerra, sino que también con repercusiones a nivel internacional. Pero esta mañana decíamos que se vivió un momento muy especial porque Rusia había anunciado que iba a establecer un corredor humanitario temporal en el sureste de Ucrania para que las personas pudieran salir de la zona que está siendo altamente bombardeada. Bueno, ¿qué pasó? El alto al fuego no se habría cumplido y ambas naciones, como estábamos comentando, dirigieron acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad de esto. Cuando todo comenzó fue horrible, pero hoy y ayer ha sido realmente aterrador. Los ucranianos están desesperados por salir de Irpin, ciudad al norte de Ucrania, a 25 kilómetros de la capital. En los últimos días, la ofensiva ahí por parte de los rusos se ha vuelto cada vez más cruda. Ahora se está llevando a cabo otra ronda de evacuación de mujeres, niños y ancianos. Al sureste del país, en cambio, los ciudadanos también angustiados, bajo peligro, quedaron impedidos de arrancar. La ciudad portuaria de Mariupol prácticamente ya no resiste. Tras los incesantes bombardeos, sus habitantes quedaron asedidas sin agua, luz ni calefacción. Sin embargo, temprano por la mañana, Rusia sorprendía con el siguiente anuncio. A partir de las 10 a.m. de Moscú, Rusia declara un alto al fuego y la apertura de corredores humanitarios para permitir la salida de civiles de Mariupol y Volnovaka. Los corredores humanitarios funcionarán hoy en Mariupol y Volnovaka para salvar a las personas, especialmente mujeres, niños, ancianos, para proporcionar alimentos y medicinas a los que se quedarán. 5 horas tendrían para salir los civiles a través de un paso seguro. La misión era evacuar unas 200.000 personas por turnos. Estaba todo listo y cuando ya estaba en marcha el plan repentinamente se paralizó. Según Ucrania, Rusia incumplió el alto al fuego. En la dirección de la carretera Mariupol-Zaporizhia se están produciendo combates. Hacemos un llamado a Rusia para que detenga los bombardeos, restablezca el alto al fuego y permita que las comunas se muevan a lo largo del corredor humanitario, para que niños, mujeres y ancianos puedan abandonar las ciudades. Autoridades de Mariupol tuvieron que pedir a los residentes devolverse a los refugios. Rusia, en cambio, acusaba que habrían sido los nacionalistas ucranianos quienes impidieron que los civiles salieran de la ciudad y no ellos. Debido a la falta de voluntad de la parte ucraniana de influir en los nacionalistas o de prolongar el alto al fuego, la ofensiva se ha reanudado a partir de las 18 horas. Así, la evacuación resultó un fracaso y quedó paralizada, con miles de civiles atrapados bajo los continuos ataques. No están cumpliendo con sus promesas los rusos, están disparando contra los corredores humanitarios, están siempre traicionando uno tras otro. Yo estoy diciendo que yo no me fío de ellos ni de una palabra de ellos. Y es que también se ha advertido que las tropas rusas podrían beneficiarse del alto al fuego. Primero, para reagruparse y reabastecerse. Segundo, para lanzar una dura ofensiva y así ocupar la ciudad una vez que ésta se encuentre vacía, sin la población civil. En el norte, pequeñas localidades siguen siendo atacadas a medida que los rusos de a poco se van acercando al objetivo, la capital de Ucrania. Mientras miles buscarán seguir escapando en las próximas horas, a sabiendas de que los bombardeos de todas formas continuarán. La tarea no será fácil, pues los puentes están completamente destruidos. Fueron las propias fuerzas ucranianas quienes lo dinamitaron para evitar que el ejército ruso avanzara hacia el centro de Kiev.
Bueno, la falta de confianza, Rafa, Daniel, pareciera ser el elemento que hoy día está primando en estas negociaciones y que hace que no fructifiquen, que una vez que se establece la posibilidad de corredores humanitarios, ni siquiera se pueda acotar cómo van a funcionar. Y hoy día quizás el principal desafío aparece, Daniel, como cómo se va a fijar esto y si es que en la reunión del próximo lunes se va a poner otros términos para que esto pueda funcionar. Si es que pudiera actuar a lo mejor algún país como garante o alguna autoridad como garante, por ejemplo, de Naciones Unidas o de la OTAN, para que pudieran garantizar que ambos países van a hacer realmente un alto al fuego y permitir la salida de tantas personas que necesitan escapar de Ucrania en este momento. Claro, esto era previsible, la verdad es que lo hablábamos hoy en la mañana, que cuando se anunció esta posibilidad de una tregua y un corredor humanitario en Mariupol, no había ninguna claridad acerca de cómo se iba a implementar, tampoco de quién hacía de garante del proceso y por lo tanto era muy difícil que esto pudiera llegar a buen término, porque hay que entender que aquí ha habido dos rondas de negociaciones entre dos partes que están en guerra, donde evidentemente no hay ninguna confianza, tampoco hay declaraciones oficiales que te queden firmadas con especificaciones claras, con quiénes van a ser los árbitros o los mediadores que van a supervisar que esto se cumpla. Entonces, hasta ahora la verdad es que es muy difícil implementar acuerdos de este tipo. Y claro, no hay un mediador porque, por ejemplo, los países de la OTAN hoy están en conflicto directo con Rusia, por lo tanto se hace muy difícil que ellos puedan cumplir esa función. Naciones Unidas también ha tenido un muy mayoritario apoyo hacia la posición de Ucrania. Rusia está muy aislado internacionalmente y eso hace difícil que pueda aparecer un mediador que dé confianza a todas las partes. Hoy hubo algún atisbo de ello con la presencia del primer ministro de Israel, quien se reunió con Vladimir Putin primero en el Kremlin, luego habló por teléfono con el presidente de Ucrania y después se trasladó a Berlín para conversar con el canciller alemán Olaf Scholz. Podría aparecer entonces por ahí un nombre porque Israel ha mantenido relaciones tanto con Rusia como con Ucrania y aparentemente estaría de acuerdo con también los países occidentales ofreciendo algún tipo de posibilidad de aparecer como mediador. Pero hasta ahora no hay claridad, Rafa, sobre cómo llevar adelante estos acuerdos humanitarios, mientras cada vez más personas también siguen sumándose al frente para intentar defender a Ucrania en esta invasión. O sea, la posición de Israel es privilegiada porque ha sido de los pocos países que se abstuvo de criticar a Rusia, básicamente por acuerdos comerciales. Y eso lo pone en una posición privilegiada, insisto, para convertirse en un mediador. El otro podría ser la OTAN. Al final del día la OTAN tiene una obligación, perdón, la ONU. La OTAN está totalmente descartada porque es precisamente una de las partes en conflicto, aunque no haya llegado a desatarse. La llegada del israelí Bennett al escenario pone un punto en lo que tú decías, porque acá, con la falta de confianza que hay y con la falta de especificaciones acerca de estos corredores humanitarios, que, ojo, se van a necesitar dentro de poco para lugares alrededor de Kiev, como lo vimos con Irpin, pone una absoluta falta de certeza sobre cómo se va a implementar aquello. Los rusos son personas feroces. Iniciaron esta guerra. Mataron mujeres, niños y también mataron a mi hermano. The fight. Are you gonna win the fight? Sí, voy a pelear. When are you going to fight? Ahora tengo que llegar a Kiev. Voy a estar ahí con unos amigos y conseguiré ayuda de nuestras fuerzas, lentes de visión nocturna y municiones. Have you got family? Mi familia, mi mujer y mis hijos están en Polonia. In Poland? Yes. You led them there? Y mi papá y mi mamá están en Kiev. Thank you very much, Paul. Thank you, bro. Gracias, hermano. Slava Ukraini. Esas son las palabras de un habitante de Kiev que encontramos hoy aquí y que está esperando para poder ir a la capital a defender la de los rusos. Solo un día nos ha bastado para encontrarlo. Y lo que es más preocupante, está esperando que le lleguen pertrechos por la frontera, lo cual puede convertir a esta guerra en un combate infinito. Por otra parte, hoy Volodymyr Zelensky habló con el Pleno del Senado de Estados Unidos en la víspera de un debate para darle $10.000 millones a Ucrania. En ese debate
en esta reunión, quiero decir, pidió que Estados Unidos le dé aviones a Ucrania, que deje de comprarle crudo a Rusia y que saque a Moscú del sistema de pago internacional con tarjetas bancarias. De verdad, Zelensky se ha transformado en una suerte de líder internacional apoyado transversalmente. Aunque desde hace 3 años está alejado totalmente de su carrera actoral, el presidente de Ucrania pareciera haberse transformado de nuevo en un personaje. Porque si la invasión de Rusia fuera parte de un guión ficticio, entonces Zelensky estaría encarnando a un líder que no solo se ha convertido en el símbolo de una resistencia admirable, sino que además conmueve. Estamos luchando por nuestros derechos, la libertad y la vida, y ahora estamos luchando por la supervivencia. Desde el punto de vista de que alguien de las artes, alguien de otra actividad, pueda pasar a ocupar un cargo de esta relevancia política y en el mundo, es un caso interesante. Han habido otros, Václav Havel lo fue en Hungría, el propio Reagan en su momento, y muchos más que han logrado llegar al máximo de la política. Desde su candidatura, las críticas apuntaron a su falta de preparación política. Pero a juicio de los analistas, pareciera que Zelensky está demostrando lo contrario, haciendo frente a un ataque para el cual es posible estar preparado. Nadie está preparado para una situación así, y menos frente a una potencia mundial bélica. Entonces, esto es algo que naturalmente o crea un cobarde que sale arrancando, como lo hemos visto mucho, y luego los que se agrandan, los que logran finalmente encarnar esa responsabilidad y pasan a tomar parte y a ser decisivos en algo en que no tenían ni por asomo, ni por voluntad, ni siquiera por interés, ni vocación llegar a hacerlo. La percepción sobre el rol de Zelensky en este escenario se ha potenciado también a través de las redes sociales, donde el presidente logra transmitir su compromiso con claras habilidades comunicativas. Escucha, estoy aquí. No depondremos las armas. Defenderemos nuestro Estado porque nuestra arma es nuestra verdad. Y la verdad es que esta es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos. Y defenderemos todo eso. Frases como ustedes son indomables, son ucranianos, o no necesito un viaje, necesito misiles, son frases estudiadas que apuntan a la propaganda propia de la guerra. Recordar que durante mucho tiempo fue dueño de una productora donde él hacía los guiones. Aunque Zelensky es un blanco evidente de Rusia, ha insistido en permanecer en Ucrania. Тож ми працюємо, ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування. Тому працюємо. Слава Україні! Alguien que encarna el patriotismo ucraniano, que no se ha movido de su cargo, que está, a pesar de los inconvenientes, y que tiene que estar escondido con todos los riesgos que bien sabemos, pero que es una persona que se ha notado con una determinación y con una voluntad de hacer lo que está haciendo a una costa de su vida que le trae el respeto. Si Zelensky no dudó en emplazar a la Eurocámara a demostrar su real apoyo, aprobando el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Así que demuestren que están con nosotros. Tampoco lo hizo ahora cuando responsabilizó a la OTAN de futuros bombardeos rusos en pueblos y ciudades ucranianas. Pues estos podrían evitarse, dijo Zelensky, si la Alianza del Atlántico Norte accediera a su petición de decretar una zona de exclusión aérea. Así, con actos concretos como su desafiante permanencia en Ucrania, pero también con su capacidad de transmitir emociones, Zelensky ha logrado sembrar en gran parte de los ucranianos un ánimo de resistencia que sigue movilizando a civiles dispuestos a dar la pelea, por muy desigual que ésta sea.
Bueno, ese ánimo que nos mostraba la nota, esa determinación que destacaba Samuel Fernández, experto internacional respecto de Zelensky, la voluntad que ha manifestado también en estos 10 días prácticamente de guerra, son las que han marcado y los que se han traspasado prácticamente a los ucranianos. Hoy día estamos viendo un grupo de ellos, por ejemplo, que se ha manifestado en la ciudad de Jersón. Esto luego que ese lugar fuera invadido por las fuerzas rusas. Ahí tampoco ha decaído el ánimo. Ese pareciera ser la tónica de los ucranianos en distintas ciudades, ¿no es cierto? Son aquellas personas las que se manifestaron en Jersón, las que no pudieron escapar de la invasión rusa, se quedaron en medio de la guerra y hoy día tienen que elegir entre aislarse o combatir. Ucranianos que decidieron manifestarse en contra de la invasión en su ciudad. Viven en la tomada Gerson y no pudieron escapar por los corredores humanitarios. Se han quedado encerrados entre los bombardeos y corren grave peligro. Las fuerzas rusas se apropiaron de la zona el pasado 2 de marzo. Hoy sus habitantes viven protegidos en el metro y para los ojos del invasor son considerados como un soldado más. Sin miedo, decidieron enfrentar al invasor en las calles. Incluso hubo quien se subió a un tanque ruso con su bandera. Gerson está sitiado, está ocupado por los rusos, por lo tanto las personas que están ahí evidentemente ya no salieron. Sin embargo, en una guerra, cuando o sales por el corredor humanitario como un civil más, pero si te quedas adentro pasas a ser un combatiente, un soldado. Este es un hospital de niños improvisado en Kiev. En el subterráneo, protegidos de las bombas, niños con cáncer, postoperatorios y hasta recién nacidos se albergan junto a sus doctores. Necesitan de tratamiento, por lo que aún no han evacuado. Viven aislados, enfermos y en guerra. Especialistas aseguran que les generará un daño psicológico en un corto plazo. Yo creo que las consecuencias psicológicas, dependiendo justamente de qué es lo que los niños saben, pueden ser realmente dramáticas. Sí pueden generar trastornos psiquiátricos en un corto plazo y por supuesto eso implicaría que los niños serían también pacientes, digamos, en tratamiento de salud mental. Niños que afirman deberían ser evacuados por los mismos rusos antes de que el conflicto en Kiev sea aún más violento. Lo que le sirve al que está ofendiendo adentro del territorio es que tú salgas y te tiene que prestar ayuda para que salgas. Por lo tanto, sería un acto humanitario que los mismos rusos tomaran a esos niños y los sacaran. Es parte de la guerra. A ellos les sirve. El mundo ya sabe que esos niños están. Por lo tanto, Rusia los tiene que sacar a un lugar seguro. Eso antes de que la ciudad pueda caer en su totalidad ante el ejército de Putin. Como ya ocurrió en Gerson, donde ya no habrán más corredores humanitarios, las alertas han cesado y probablemente tendrán que refugiarse hasta el límite o salir a combatir. Bueno, ahí estamos viendo la situación límite que tienen que enfrentar los ucranianos, Carlos, que quedaron en Jersón, en la ciudad que fue invadida por Rusia, y hoy día tienen que tomar la decisión de si salir a combatir o refugiarse, y si esos refugios son seguros. Pero hay más ciudades que están siendo focos de combates después de que fracasaran los corredores humanitarios, ¿no? Claro, precisamente, y lo hemos conversado, por ejemplo, Mariupol es uno de los principales lugares que hoy ha comenzado a ser bombardeado de nuevo. Veíamos esa imagen de unos aviones que pasaban justo por debajo, por encima de un grupo de periodistas que comenzaba a grabar. Bueno, revisemos en qué está en este instante la invasión rusa y claro, todavía concentrados, ya lo decíamos, en este puerto de Mariupol, que es el principal puerto en esta zona de Ucrania, además porque es el que conecta las zonas prorrusas, Luhansk y Donetsk también, con el resto del territorio por el sur. Todavía continúa la intención de Rusia de tomar Odessa hasta ahora en relativa calma, ¿no? Ayer hablábamos de Odessa en riesgo. Pensábamos que iba a ser más rápido lo de Odessa también. Sí, por ahora no se habla de bombardeos ni de la irrupción de la Armada rusa por la costa para completar el sur tomado y cerrarle el acceso a las fuerzas ucranianas al mar.
Ahora, lo delicado de la ciudad de Mariupol es que se están produciendo bombardeos. Ahí se había fijado el corredor humanitario, por lo tanto no se pudo realizar, pero hay además muchos adultos mayores que en esas condiciones es casi imposible que puedan salir. Claro, porque además las distancias comienzan a alargarse para los habitantes de Mariupol, porque aquí hay una ruta que pasa por la central nuclear, incluso por Volosnaya y todo esto, y es muy largo el trayecto ahora para quienes no pudieron alcanzar a cruzar por este corredor humanitario hacia zonas más seguras, porque además está Kharkov bombardeado absolutamente, muy destruido, está la capital Kiev, y también, ojo con esto, aparece el resto del este resistiendo aún en relativa calma. Lviv, la ciudad donde están nuestros compañeros en este instante, claro, todavía en calma, pero a la espera de qué es lo que va a ocurrir con la avanzada de Kiev, también el convoy que sigue detenido, lo hemos dicho desde hace ya varios días. Por lo tanto, ahora, de aquí en más, lo que corresponde saber es cuál va a ser el próximo punto. Ya fue Mariupol, ya fue Kharkov, también está una ciudad cercana que se llama Irpin, ahí muy cerquita de Kiev, a 20-30 kilómetros, que fue bombardeada el día de hoy y donde hay unos puentes absolutamente cortados. Bueno, todo esto es también materia de discusión en los próximos días. ¿Cuál será el próximo objetivo? Odessa sigue ahí a la espera. Bueno, vamos a retomar el contacto a esta hora con Rafa Cavada, con Daniel Matamala, que están en Ucrania, precisamente para contarnos de la evaluación, Daniel, que está haciendo Naciones Unidas, precisamente de esto, de la cantidad de personas refugiadas que se van a producir debido a esta guerra. Claro, porque pensemos que cada una de estas ciudades atacadas o amenazadas por las fuerzas rusas significa miles de personas que están saliendo buscando entonces llegar hasta la frontera. Las últimas cifras ya hablan de más de 1.300.000 personas que han salido de Ucrania, sumados a más de 1 millón que se han desplazado dentro del país, y las Naciones Unidas esperan que esa cifra siga aumentando todavía mucho más hasta llegar a los 10 millones de desplazados. Digamos que esto ya es la crisis de refugiados más rápida de la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los datos que entregan las Naciones Unidas son que en apenas 10 días ya 1.300.000 personas se han desplazado, y con eso supera crisis enormes anteriores como la de 1956 en Hungría, cuando se produjo la invasión soviética, o la de los Balcanes en Yugoslavia, que finalmente desplazó a mucha más gente, pero un periodo mucho más largo de varios años. Aquí en apenas 10 días 1.300.000 personas ya han dejado Ucrania, y eso, insisto, no tiene precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Veamos la nota. Sin duda, es uno de los lados más tristes del conflicto en Ucrania. Miles de personas abandonan sus casas, sus pertenencias, su vida para huir de la guerra. Todos los niños, todas las mujeres se van. Hay mucha gente de Zaporizhia aquí en la estación, y debido a las últimas noticias, cada vez viene más. Desde ese momento, cuando pasan la frontera en trenes, auto o incluso caminando, se convierten en refugiados. Polonia, el país que más los ha recibido, lo sigue Hungría y Rumania. Hasta ahora, cerca de 2 millones de ucranianos han abandonado el país, y según proyecciones de la ONU, el panorama es desolador. 10 millones de personas podrían abandonar el territorio si el conflicto sigue escalando. Es un problema adicional que se presenta a una situación que ya estaba complicada en materia de migraciones. No hay ningún país que esté preparado, ni siquiera los más desarrollados. Y aquí tenemos una situación de que llegan con las manos sin nada. La población de Ucrania es de 40 millones aproximadamente. Entonces, si se dieran estas proyecciones, el 25% de la población del país quedaría en calidad de refugiado. La principal frontera es el Lviv, a las puertas de Polonia, donde es común ver estas imágenes de niños y mujeres con sus maletas por las vías del tren. Por otro lado, los hombres no pueden escapar, tienen que permanecer en Ucrania. En medio de este desolador ambiente, una mujer tocó la famosa canción What a Wonderful World en un piano en plena estación de trenes. Pero no todos corren con la misma suerte de ser refugiados. Esto se ve en las líneas fronterizas hacia Rumania, una fila de ucranianos y otra de extranjeros. Estos últimos pasan días en ese lugar y no les aseguran poder salir. Hay tanta gente allí, la policía nos deja. Le gusta una especie de racismo contra los extranjeros. Dejaron que los ucranianos cruzaran primero y luego nos dejaron cruzar a nosotros.
El secretario general aprecia mucho la generosidad de los gobiernos fronterizos con Ucrania. Llama a todos los gobiernos de la región a tomar medidas enérgicas contra cualquier manifestación de racismo y xenofobia. Pero pasar la frontera no es como estar en casa, es empezar una nueva vida, lejos del pasado, de todo lo que conoces. Así es un campamento de refugiados en Polonia, el más grande hasta ahora. La gran cantidad de refugiados ucranianos podría seguir aumentando con el pasar de los días, una situación desoladora. Ahí está entonces, una situación de refugiados que, insistimos, es la de más grave y rápido desarrollo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, nosotros precisamente junto a Rafa nos encontramos en esta ciudad del Lviv, que se ha convertido en un hervidero de personas que están intentando escapar, que llegan aquí buscando un tren, un auto, alguna manera, un bus que los pueda llevar hasta la frontera con Polonia. Y por lo tanto es una ciudad que también está totalmente colapsada en cuanto a sus servicios, a su suministro, a su abastecimiento, porque la población, esta ya es una ciudad bastante grande, es una de las 4 ciudades más grandes, más pobladas de Ucrania, la más grande del lado occidental, pero es tal la población flotante que está en este momento moviéndose, buscando a partir de aquí salir hacia algún lugar seguro, que está totalmente colapsada. Y también, lo decíamos, el movimiento es en sentido inverso, porque si las personas están escapando hacia el occidente, materiales bélicos, materiales de guerra, están entrando por esta frontera hacia el oriente. Misiles, armas están entrando a gran velocidad, donadas por países de la OTAN. Son 20 países de la OTAN ya los que están enviando armamento para Ucrania. Y como la vía marítima es muy insegura, hoy la verdad es que solamente está el puerto de Odessa, no se sabe por cuánto tiempo más se va a mantener, y en gran medida la Armada rusa está dominando allí el Mar Negro. Eso hace que la posibilidad de entrar municiones, pertrechos, armamento, sea fundamentalmente por el lugar en que nos encontramos nosotros. Todo eso hace entonces que el Lviv se haya convertido en una ciudad estratégica, tanto, insisto, para lo que está pasando con los migrantes, con los refugiados, con los desplazados, como también con lo que está ocurriendo con las municiones y los armamentos que llegan desde Europa para combatir. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir revisando otras informaciones, porque esto sin duda ha ido cambiando, ¿no es cierto? Hemos visto otra cara de la guerra y han pasado 10 días ya de este conflicto, y hay aquí... nos queremos detener en una situación que apela a la memoria, porque con más de 80 años son muchos los veteranos de guerra, tanto en Ucrania como en Rusia, que no han tenido miedo en esta oportunidad de salir a protestar o a grabar videos contra Putin. Son personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, como estábamos hablando recién y mencionándola, y que en este nuevo conflicto los remece hasta lo más profundo, porque además les rememora todo lo que vivieron en esa oportunidad. Cuando estas imágenes se vivieron, Romanova Valentina era apenas una niña judía ucraniana. Junto a su familia tuvo que refugiarse de los bombardeos de la Alemania nazi en medio de la Segunda Guerra Mundial. 80 años después, vuelve a tener que protegerse de las bombas. Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941 года встретила под бомбежкой в Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 22 года я опять встречаю в Киеве под бомбежкой и обстрелами. No, Babi Yar es una barranca que existe en esa época, estamos hablando del año 41, que está a las afueras de Kiev, donde los nazis realizaron varias matanzas contra los judíos. La más importante fue una matanza de más de 30.000 personas. Entonces es un lugar simbólico que pareciera ser que el monumento que había allí fue bombardeado. Romanova está junto a otros veteranos judíos, protegiéndose esta vez de los ataques rusos. No ha tenido temor en grabar estos videos contando sus historias y exigiendo el retiro de las tropas rusas. Putin, забирай свои войска и убирайся с Украины. Мы хотим мира. Мы хотим мира.
Lukáš Tamara es otra sobreviviente del exterminio nazi comandado por Hitler. Nació en el 39 cuando la Segunda Guerra Mundial estaba comenzando. Casi toda la familia de su madre falleció en Kiev, víctima de los bombardeos de esa época. Hoy no puede evitar emocionarse al hablarle directamente a Vladimir Putin. Putin, щоб ти був здох, покинь нас, покинь, сволоч нас, щоб ми тебе не бачили і не чули, хто ти і що ти. Ми хочемо миру, нам хочемо миру. Mujeres y hombres de más de 80 años que ahora vuelven a enfrentar la traumática experiencia de refugiarse de bombas y disparos militares buscando sobrevivir. A más de 1.500 kilómetros de distancia en San Petersburgo, esta otra sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial también se armó de valor para salir a protestar contra la guerra de Putin. Yelena Osipova se llama esta valiente mujer. Es pintora y una reconocida activista en Rusia. Sobrevivió a los ataques nazi de Leningrado. Claro, Leningrado, que es como se llamaba San Petersburgo en la época soviética, también fue rodeada por los nazis y se inició un sitio que duró 872 días, si no me falla la memoria. Y resistieron los rusos allí y al final lograron romper ese cerco. Yelena fue detenida por la policía rusa mientras participaba de una protesta y llevada hasta su casa, según informaron medios locales. Mientras era detenida, fue arropada por los mismos manifestantes, quienes además compartieron en redes sociales este momento. Tanto Yelena como Lukáš y Romanova son sobrevivientes de una guerra que solo en la Unión Soviética dejó cerca de 20 millones de muertos, un combate que los libros de historia de esa sociedad narran como la Gran Guerra Patria. De ahí lo relevante que es para muchísimas personas la figura de estas mujeres. Claro, son verdaderos héroes nacionales. Hay una fuerza, una carga simbólica muy grande en todo lo que significó esa guerra. Voces valientes que ahora en pleno conflicto vuelven a sonar con más fuerza y coraje. Ellas saben y vivieron lo que una guerra significa para las personas. Bueno, esa fortaleza es lo que marca la actitud de estas mujeres que estábamos viendo que salen a protestar, desafiando toda posibilidad de que se pueda ejercer, por ejemplo, algún tipo de fuerza por parte de la policía, ¿no es cierto?, que en el caso de Rusia tiene la orden de reprimir cualquier intento de manifestación. Veíamos que muchas de ellas van incluso con carteles de manera absolutamente pacífica y aún así obligan a la policía, la ponen en jaque porque tampoco la policía puede sacarlas del lugar de la misma manera como lo hace con el resto de los manifestantes, así que hay una fortaleza a la que ellos apelan también y lamentablemente han tenido que pasar por esta experiencia en más de una oportunidad. Pero también queremos retomar, Daniel, el tema de la amenaza de la utilización de la energía nuclear, en este caso, en esta guerra. Luego del ataque que se registró en la central nuclear de Zaporilla, no ha bajado la tensión, a pesar de que el foco informativo se fue cambiando. ¿Sigue siendo esta una amenaza en medio de la guerra? Claro que sí, sin duda es una de las amenazas más preocupantes para Europa y para el resto del mundo. Un eventual accidente debido a la lucha por el control de las 4 plantas nucleares activas que están en Ucrania, aparte de Chernobyl, planta inactiva que ya fue tomada por los rusos, y de Zaporilla, que fue tomada en medio de un incendio que estuvo apenas a 500 metros de distancia de los reactores en la mayor planta nuclear de Europa y de la cual hoy se conocieron también nuevas imágenes y testimonios. La preocupación se mantiene porque hay 3 plantas más que podrían ser también objetivo de las fuerzas rusas. Está la planta de Ucrania Sur, las fuerzas rusas están a unos 35 kilómetros de distancia, aún no han hecho un esfuerzo, un ataque por intentar tomar la planta, pero se espera que eso pueda ocurrir, porque esas plantas tienen un valor estratégico muy importante. Ucrania depende para su generación eléctrica de las plantas nucleares y por tanto son un objetivo para las fuerzas rusas. Y cualquier combate en las inmediaciones de una planta nuclear, ya lo vimos en Zaporilla, significa un peligro inminente. Las otras 2 plantas están ubicadas cerca de donde estamos nosotros, en Rivne y en
Khmelnytskyi, esa es la pronunciación correcta, en el oeste del país. El peligro de los combates en torno a las plantas nucleares, la amenaza de un eventual accidente radiactivo que podría tener gigantescas consecuencias, los revisamos ahora. Son las primeras imágenes desde adentro de la central nuclear de Zaporizhia, tras el ataque del ejército ruso. El transcurso de las horas tras la embestida que causó especial preocupación a nivel mundial ha dado paso a la publicación de registros grabados por los trabajadores del lugar. Vidrios rotos, tuberías fuera de lugar, escombros y agujeros en el techo son parte del video que se suma a los ya conocidos. También se han sumado los testimonios de las personas que se encontraban en el pueblo al momento del ataque y posterior incendio. Estoy en Zaporizhia. Está a unas 25 millas de la planta nuclear. Si esto sucede, olvídense de Europa durante los próximos 50 años. Ya tenía preparado en mi aplicación de WhatsApp el texto. Creé el grupo para mis hijos. En caso de que escuche la bomba, solo presionaré y enviará un mensaje de texto a mis hijos. Los amo y todo. El día después ha traído también información preocupante. CNN ha informado que el ataque fue con misiles o artillería en las afueras de la central nuclear, lo que provocó un incendio. Además, tras conseguir hacerse de la planta de Zaporizhia, Estados Unidos advirtió que las tropas rusas estarían a cerca de 30 kilómetros de una segunda central. A pesar del miedo a una catástrofe nuclear, algunos expertos desestiman por ahora un ataque planificado de este tipo. El incendio que se produce es a 150 metros del reactor, que para un misil es mucho espacio. No hay una equivocación ahí. Estoy pensando desde la capacidad de las operaciones militares, estoy pensando desde que esa central nuclear, que Zaporizhia, que atacaron los rusos, era una central nuclear de la Unión Soviética. Por lo tanto, Rusia tenía todo el dispositivo, tenía todas las fotos del sector, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los militares realizan un proceso que se llama selección de blancos o targeting, donde analizan mediante un análisis sistémico, valga la redundancia, cuáles son los nodos críticos a los cuales hay que afectar sin destruir. Un ataque que hizo volver fantasmas de tragedias nucleares del pasado. Bueno, ahora la gran pregunta es cuál será el siguiente paso de Rusia. Ya sabemos que para el lunes entonces habría esta tercera ronda de las negociaciones. Rusia ha atacado en el sur, ya sabemos que su estrategia probablemente sea tomar Odessa para cerrar el acceso al Mar Negro de Ucrania. En los alrededores de Kiev, este famoso convoy sigue básicamente estancado, sin hacer mayores avances. Y Rafa, la pregunta es, ¿hacia dónde irá Rusia ahora? Tú conoces muy bien, has estudiado harto, has viajado también a Rusia, conoces harto de la mentalidad también de Vladimir Putin y has seguido sus estrategias. ¿Hacia dónde irá ahora la estrategia de Vladimir Putin una vez que ya el plan A que él tenía, que era un rápido colapso del Estado ucraniano, del ejército ucraniano, ya no se dio? ¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos? Ahora hay que esperar qué es lo que va a exigir Vladimir Putin en una eventual negociación. Está tomándose todo el sur, la región conocida como Novorossiya o Nueva Rusia. De hecho, que va entre Crimea y Odessa. Ese parece ser su objetivo y es por eso que tomó la mayor central nuclear de Europa y se dirige a la segunda, la de Ucrania Sur, a la segunda del país, claro, creando una suerte de colchón, de pared en las costas del sur de Ucrania. Y por el norte, desde Kharkov hasta Kiev, hasta el norte de Kiev, en Pripyat, en Chernóbil, también está creando otra suerte de colchón, lo cual forma con esta herradura toda una suerte de protección. En términos estratégicos, tácticos estratégicos, la pregunta es si va a avanzar también por el centro de Ucrania, de este a oeste, hasta anular las posibles focos de resistencia y de esa manera cercar completamente a Kiev, Daniel. Claro, ahí están entonces los principales puntos, porque es difícil saber hasta dónde quiere llegar Vladimir Putin. Su discurso de hoy es tremendamente grave en términos de lo que dice. Advierte a los líderes ucranianos que si siguen haciendo lo que están haciendo, que es básicamente defender a su país de una agresión, de una invasión militar, la condición de Estado de Ucrania
va a quedar en riesgo. O sea, lo que Putin está diciendo es que no solamente sus ambiciones ya se reducen a algunos avances territoriales, sino que Ucrania como Estado, como país, no podría ser viable, no podría seguir existiendo como un país independiente. Y aquí vuelve a sumarse esta idea que ha estado una y otra vez señalando Vladimir Putin sobre que Ucrania y Rusia son el mismo pueblo, por lo que se entendería que lo que está buscando como objetivo final es una hegemonía total sobre Ucrania y convertirla sencillamente en un país satélite de Rusia. Karina. Claro, es ese el desafío que viene por delante, es esa la advertencia que ha hecho en esta oportunidad Vladimir Putin, que va jugando un poco con las variables que se le van presentando y en este caso también deja en evidencia cuánto lo está dañando todo el bloqueo económico que está sufriendo en medio de esta guerra. Daniel, Rafael, les queremos agradecer por toda la cobertura que nos han entregado para nuestra edición central de Chilevisión Noticias. Por supuesto, seguimos enlazados en cualquier minuto, retomamos la información si así lo amerita la noticia. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Karina. Rafa, buenas noches. Un abrazo. Vamos a seguir revisando información nacional ahora para contarles que un padre y su hijo lograron frustrar un robo a su local comercial. Este hecho ocurrió en Parral y luego del episodio otros comerciantes y vecinos denunciaron haber sufrido varios delitos similares. Fíjese en esta secuencia. Padre e hijo se disponían prontamente a cerrar su local comercial cuando ingresa este individuo a rostro cubierto portando un arma. De inmediato se dirige hasta las cajas para exigir dinero, pero no esperaba la valentía que tuvieron los locatarios de este lugar, quienes reaccionaron y redujeron al delincuente aplicándole una especie de llave. Finalmente arrancó. Siempre sugerimos no oponer resistencia, porque por lo general el delincuente tiene el elemento sorpresa a su favor. Ellos, las víctimas, se percatan que el elemento sorpresa lo pueden revertir y así lo hacen. Esto hace que el delincuente, ya sea por estrangulación o por disminución en 2x1, vale decir volumen, defensa, ataque, desista. Y claro, el delincuente arrancó y el robo fue frustrado, pero lamentablemente este no sería el único delito en este barrio, en Parral. Entró un sujeto acá al local intimidando a los chicos que trabajan conmigo con un arma de fuego, amenazándolos de que le entregaran la plata, que no lo miraran a la cara porque lo iba a matar. Y muy agresivo, sus palabras, amenazas de muerte y todo eso en el estilo de ellos para protagonizar el delito. Álvaro fue víctima de un robo similar tiempo atrás. Mismo modo de operar, misma violencia, por lo que para él y varios locatarios del sector podría tratarse de la misma persona. 2 cuadras hacia abajo de mi local, también sufrió un asalto el mismo día que el mío, ¿me entiendes? También sufrió un asalto algo de 25 minutos antes. Y él me alertó a mí que lo habían asaltado. El mismo procedimiento con arma de fuego, asaltaron a otro comerciante vecino mío. Y así fue. Ese mismo día, ya solo un par de cuadras, un sujeto de características muy similares asaltó bajo la misma modalidad otro local comercial, donde intimidó con armas a las víctimas. Puede haber sido otro el que asaltó allá o al otro lado de Parral, puede ser el mismo. Yo creo que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo en ese contexto, pero como te digo, la violencia claramente acá está gatillada. O sea, yo estoy preparado para atender un almacén, no para ser asaltado. Estamos totalmente propensos a, en menos de una semana, 3 asaltos alrededor de 2 cuadras. La ciudadanía ya se cansó de una seguidilla de delitos y están tomando la justicia por sus propias manos, algo que nunca es recomendado. Siempre vamos a insistir en que la vida es más importante que lo material. La vida no la podemos ir a comprar a cualquier lugar. Sin embargo, hoy día los vecinos piden más seguridad, más justicia para sus distintos barrios. Y eso el Estado debe tomarlo en cuenta. Seguidilla de robos en este barrio donde, contra toda indicación, estos 2 hombres lograron frustrar las intenciones del delincuente.
Bueno, quedan 6 días solamente para el cambio de mando en nuestro país y se ha producido una polémica en las últimas horas que tiene que ver con mensajes homofóbicos y machistas en redes sociales. Esa fue la denuncia realizada contra quien sería el futuro delegado presidencial provincial del Biobío, Sergio Pinilla. El militante de Convergencia Social calificó como falsas las imputaciones, sin embargo, tomó la decisión de renunciar al cargo antes de asumirlo. Ha sido uno de los temas centrales para el futuro gobierno de Gabriel Boric. El mensaje en esta materia ha sido uno solo. Les quiero pedir en particular a los hombres que nos lo tomemos en serio, que esto no es una banalidad, esto no es una respuesta posmoderna a demandas identitarias, sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro gobierno. Que el compromiso que tenemos con la mejora de la vida de las mujeres es un compromiso que no es de papel, ¿cierto? Que no se va a quedar en enumerar metas ni derechos, sino tratar de avanzar en las cosas que nos complican en el día a día. Pero aunque se insista en este punto, las denuncias aparecen, y no contra cualquiera. Lamentablemente, durante el transcurso de mi nombramiento se ha mancillado el honor de mi persona, como también el de mi familia, a través de prácticas ligadas a hostigamiento político y acoso personal, difundiendo información falsa a través de perfiles falsos de redes sociales y en medios de prensa de la provincia. Por lo anteriormente expuesto y con profundo dolor, he decidido a partir del día de hoy presentar mi renuncia a la designación del cargo de delegado presidencial provincial de Biobío. Carta escrita por Sergio Pinilla, quien asumiría el próximo 11 de marzo como delegado presidencial provincial en el Biobío, designación que fue celebrada por su partido el 28 de febrero, pero una acusación de tweets pasados de índole machista y homofóbicos lo llevó a tomar la decisión de no asumir. Llama la atención entonces que hayan fallado los controles, el monitoreo y el seguimiento, especialmente en redes sociales, de las opiniones múltiples que muchos de los actuales funcionarios del gobierno y del gabinete tienen. De allí que probablemente faltó un mayor esfuerzo en términos de monitoreo, seguimiento para poder dar con el estándar que se ha fijado la propia administración del presidente Boric. Se ha autoimpuesto este gobierno también un rigor en esta materia que tiene efectos y que, por lo tanto, queda sujeto a una exigencia y rigurosidad de mayor envergadura, diría yo. Hechos que se dan a menos de... Seguimos revisando otras informaciones porque el Instituto de Salud Pública suspendió la línea de envasado de píldoras anticonceptivas del laboratorio Andrómaco. Esto tras detectar fallas relativas a su calidad. ¿Qué pasó? Que el laboratorio retiró el lote afectado del anticonceptivo Serenata 20 de la serie D21191A. Pero este retiro lo hizo recién este viernes, 4 meses después de haber tenido conocimiento de la falla producida, según la compañía, por la sensibilidad establecida en la telecámara encargada de distinguir los colores de los comprimidos que son activos de los comprimidos que son de placebo. O sea, no lo hizo a tiempo. Eso fue lo que aseguró también el Instituto de Salud Pública de nuestro país, que consideró que el laboratorio había incurrido en una falta de carácter grave al no reportar a tiempo esta situación. Y lo siguiente tiene que ver con los vecinos del sector de Avenida Mata, en la comuna de Santiago, que denuncian que son atacados cada vez de manera más frecuente por bandas organizadas. Precisamente esta situación ha hecho que autoridades de gobierno y del municipio de Santiago anunciaran nuevos planes de seguridad para el sector. Llegaron en taxis y en vehículos particulares, pararon incluso el tránsito. 5 delincuentes ingresaron hasta un local e intimidaron con armas de fuego a quienes se encontraban en el interior exigiéndoles dinero. Llegan en taxi, auto, de todo tipo, se estacionan, se paran en la Avenida Mata, hacen un tremendo operativo para robar un negocio de bordados que no tiene nada adentro. Una organización para delinquir que llamó poderosamente la atención de los vecinos del pequeño pasaje René Carballo, una calle que queda ubicada en Avenida Mata casi al llegar a Carmen, en la comuna de Santiago. Un despliegue muy grande, con armas y todo, y la verdad es que no robaron nada. Entonces eso fue muy loco. Yo no sé si se equivocaron en el dato. Lo concreto es que este no es el primer asalto que afecta a esta comunidad. Reclaman que debieron cercar el pasaje con rejas y repletarlo de cámaras de seguridad, métodos que no han logrado disuadir a los delincuentes.
Fueron el 10 de febrero, el 20 de febrero, ahora el 1 de marzo, pues ya. O sea, cada 10 días. Sí, cada 10 días nos tienen de caseros. Se pasan por arriba de la reja, se aprovechan el minuto que está abierta, se aprovechan del minuto que la persona dejó abierta una puerta. Nosotros dejamos las motos, se entraron por arriba, rompieron o no se sabe qué pasó. Se nos han llevado mi moto por lo menos se me la llevaron. Ayer entraron a las 11:15 de la mañana, robaron aquí en la casa. Carabineros indicó que en el último tiempo han arrestado a 16 personas en este sector de Avenida Mata, principalmente por robo de vehículos, microtráfico y personas con causas pendientes. El sector de Avenida Mata es un lugar de permanentes patrullajes policiales, por tratarse de una avenida de alta afluencia de personas y vehículos. Pero según los locatarios y residentes del sector, el descaro de los delincuentes ante la falta de seguridad llega a tanto que incluso marcan los inmuebles en que es más fácil robar. Empezamos con un robo y un niño a mi lado y con arma. O siempre ponen como símbolo afuera, lo pintan la pared. Los robos ya saben como que son ya planificados. Yo a las 5 de la tarde tengo que meter reja, tanto este almacén como el otro almacén. Porque no tenemos ninguna seguridad en caso de cualquier día se nos pueden meter y nos pueden saquear. Y las autoridades correspondientes pues no están actuando. Frente a estas denuncias, las autoridades anunciaron medidas tendientes a reforzar la seguridad en la concurrida Avenida Mata. Próximamente contaremos con una nueva flota de patrullaje preventivo que está dentro de los lineamientos y de las atribuciones que tienen los municipios. Se dispuso un equipo especial en la comuna de Santiago que contempla 8 motos y un radio de patrullas. Este trabajo focalizado se desplaza por distintos barrios de la comuna de Santiago, incluido el barrio Mata. Es de esperar que estas medidas funcionen y traigan tranquilidad a estos vecinos y locatarios que hoy deben vivir enrejados a causa de los constantes ataques de la delincuencia. Bueno, así terminamos las noticias. Por supuesto, les queremos agradecer que se hayan informado junto a nosotros y les vamos a hacer una invitación muy especial porque ahora comienza en los próximos minutos una nueva temporada de La Divina Comida y con grandes invitados para que usted la disfrute por las pantallas de Chilevisión y por CNN Chile viene CNN Íntimo. Que lo disfruten. Buenas noches.